En términos de problemas estructurales agudizados por la pandemia, pues voy a hacer una enumeración no con una lógica, digamos, de mayor o menor problema, sino como de distintos niveles. Está el tema de la pobreza, que ha aumentado impresionantemente en el país en el último año, pero pues que venía desde antes, pero se ha agudizado tanto la pobreza, digamos, común como la pobreza absoluta o la pobreza extrema. La desigualdad, que es un rasgo también de Colombia, uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, se ha agudizado también. Bueno, todo el problema, digamos, muy relacionado con la actividad extractivista, el deterioro ambiental, el manejo de las drogas ilícitas, especialmente el uso de glifosato, perdón, en los territorios en donde está la coca, que afecta, digamos, a los campesinos de la región. De otro lado, tenemos crisis del sistema de salud, por lo menos desde los años 90, agudizada obviamente por la pandemia y por ejemplo, en este caso, todo lo que es relacionado con la política, digamos, de muestras del COVID y sobre todo de la lentísima vacunación. Colombia está de tercero o cuarto de los países en número de contagios y de muertes diarias y estamos escasamente con el 3% de la población vacunada. Y en general, digamos, temas de bienestar. De otro lado, tenemos un problema de corte estructural muy colombiano, desafortunadamente tal vez compartido un poquito con México y otros, que es la violencia, y no me refiero solamente a la violencia narcotraficante, sino una violencia, incluso todavía tenemos grupos guerrilleros y disidencias de las FARC, a pesar del tratado de los acuerdos de paz de 2016. El hecho es que la violencia, por ejemplo, contra líderes sociales sigue. Tenemos que desde octubre de 2016 hasta el presente hay más de 1.000 líderes y lideresas sociales asesinados, desmovilizados cerca de unos 300. Pero hay otro tipo de violencia, a veces no necesariamente letal, toda la violencia de género, y tendré que hablar también de la brutalidad en el control de la protesta por parte de la policía y especialmente del cuerpo antidisturbios, que aquí lo llamamos SMAT. De otro lado están los incumplimientos del acuerdo de paz de 2016. Este gobierno de Duque, inaugurado en el 2018, dijo que desconoció acuerdos de Estado, dijo que como su gobierno no estaba de acuerdo con la paz o con ese acuerdo de paz, para ser estrictos, lo iba a desconocer y ha hecho todo lo posible por desmontarlo, atacarlo, etc. Pero también acuerdos con otros sectores sociales. Ahora, esto hay que decirlo que no es solamente este gobierno. De tiempo atrás, por ejemplo, con los estudiantes ha habido acuerdos y no se cumple, con los indígenas, con las poblaciones afrocolombianas, sobre todo de la costa pacífica, con los trabajadores, con los maestros, etc. Entonces, esos incumplimientos estructurales, pues, son caldo de cultivo para la movilización. Diría que hay otros tres aspectos que vale la pena tener en cuenta, y es todo lo que es una política de recorte a un logro multicultural que estaba consagrado en la Constitución colombiana de 1991. Desconocimiento de la consulta previa, desconocimiento de muchas de las autonomías indígenas en términos de ley, en términos de su jurisdicción especial, en términos de su lengua, costumbres, etc. De ahí que una dosis importante de las movilizaciones sea el derribamiento de esculturas y estatuas, sobre todo de colonizadores.
Y tendríamos finalmente un gobierno débil. Es un gobierno que pues, todo el mundo en Colombia sabe que quien manda es Álvaro Uribe Vélez, pero pues está por figura interpuesta con el actual presidente. Aquí le dicen el subpresidente. Pero además, digamos, es un gobierno que tuvo que llamar al ejército, a la policía, para contener una protesta que hubiera podido, digamos, negociar o contener de alguna manera por una vía civilista y democrática. La policía en Colombia, pues, es un cuerpo que depende de las Fuerzas Armadas y cada vez está más militarizada y con un uso desmedido de la fuerza y con armas incluso no convencionales. Diría, perdón, para cerrar, que la reforma tributaria, pues, de la que podemos hablar muy rápidamente, que se quitó, fue la que rebasó la copa. Se necesitaba recursos, pero la reforma apuntaba sobre todo a la clase media. Es cierto que trataba, el discurso era favorecer a los sectores más pobres, pero sobre todo le apretaba el cinturón a la clase media, ahora le voy a explicar por qué, y además se montaba en la política más regresiva, como dicen los economistas, del IVA, el impuesto al valor agregado en los productos, que grava por igual al gran empresario como al pequeño empresario, con problemas, comenzando por eso, de gravar. Bueno, en algún momento se dijo los huevos, finalmente, y le preguntaron al ministro, pero es que usted no sabe cuánto cuesta, y dijo una cifra ridícula, digamos, como 50 centavos de dólar, cuando en Colombia pues vale por lo menos $2, $3 una canasta de huevos. Entonces, la gente aquí comenzó a burlarse que los huevos Carrasquilla, pues que no existen. Carrasquilla es el apellido del ministro que ya renunció. No se grabó, por ejemplo, las bebidas gaseosas, que es una política que incluso desde la salud del consumidor se está impulsando mucho, todo lo que obesidad y todo eso, no es porque los grandes empresarios pues apoyan al gobierno, entonces ahí no sé. O sea, no se grabó lo que podría haber sido una fuente realmente interesante de recursos y favorecer comida más sana. En cambio, sí se grabó productos básicos, por ejemplo, los funerales, que es, digamos, en plena pandemia, usted ponerle un 20% de impuesto a un funeral, es decir, es una insensibilidad tremenda. Bueno, a la clase media se le graba, digamos, si me pongo en pesos colombianos es difícil de entender, pero digamos, quienes ganen cerca de $800, el salario mínimo aquí puede estar en $200, $300. Quien gane 2 salarios mínimos ya tendría que comenzar a tributar. Es impresionante. Cuando antes, por supuesto, era, digamos, 10 salarios mínimos. A nosotros, pues yo soy profesor universitario, a los empleados públicos se nos iba a congelar el salario por 5 años, independientemente que subiera el costo de vida y todo, para recoger esos recursos. Bueno, nosotros tenemos una parte en el salario que es un componente no gravable para no hacer cosas muy sofisticadas. Eso lo recortaba, o sea, ya todo el salario nuestro. Entonces, hay muchas cosas que se podría discutir, ¿no? Y bueno, las regalías a los autores, todo lo que era el impulso a los libros, bueno, una cantidad de aspectos. Y lo más preocupante, para que lo entiendas, es que los grandes empresarios no eran tocados, sino, digamos, muy genéricamente, si iban a consumir pues huevos en el supermercado, etcétera, pero no hubo una política destinada realmente a gravar mucho más a las empresas. Y hay que tener en cuenta que este gobierno hace 2 años hizo una reforma tributaria para darles a ellos exención en muchos impuestos. Entonces, es absolutamente inapropiada, insensible con el momento que vive el país y el mundo, y absolutamente injusta. Por eso prácticamente incluso hasta el mismo Uribe, su padre, el presidente verdadero, Matías, el poder detrás del trono, le retiró. Entonces, este gobierno es tan torpe que ni siquiera previendo que va a venir la movilización, no lo hace, sino a los 4 días lo retira.
y luego tiene que aceptarle la renuncia al ministro que impuso eso, que propuso eso. Sí, yo creo que es inédita. Hay que decir que en términos de números, que es muy difícil de cuantificar, pues porque, ¿cómo decir cuántos salen a la calle y todo? Tal vez el 21 de noviembre, el 21N de 2019, que era el que tú referías, pudo ser más numeroso, sobre todo en el día de movilización, el día propiamente de paro. Realmente ese día salieron multitudes. Pero al mirar, ya llevamos 10 días de protestas, al mirar la continuidad y la cobertura territorial y la gran diversidad, aunque ya el 21N mostraba rasgos de una diversidad de protagonistas, pues sí puedo considerar que es algo inédito. Ahora hay que decir que en los últimos años en Colombia ha aumentado mucho el ritmo y la capacidad de movilización, en parte porque los acuerdos de paz sirvieron para que se desmontara aparentemente todo este mito de que la protesta estaba auspiciada por la insurgencia, pero esto es el cuento que sigue sacando el gobierno. Es un movimiento muy plural y quisiera insistir en eso. Es un movimiento que cubre áreas urbanas, pero también sectores rurales, trabajadores, empleados de la salud, en general empleados públicos, maestros, magisterio, pobladores urbanos, estudiantes, indígenas, campesinos, afros, feministas, LGBTI, ambientalistas, y más recientemente se vincularon al paro taxistas, camioneros y otros actores con reivindicaciones propias, pero sumándose al paro. Hay un pliego, pero hay demandas por debajo. No a una reforma propuesta en el sistema de salud y vacunación masiva. Ese es el primer punto del pliego. Segundo, renta básica, pues para los sectores más pobres de la población. 3, defensa de la producción nacional, agraria, agropecuaria, industrial, artesanal. Bueno. Subsidios para las microempresas, empleo y soberanía alimentaria, es decir, es un gran punto ahí el cuarto. Matrícula cero y alternancia educativa. No solamente, pues se está pensando sobre todo para el sistema universitario, pero también se está pensando primario y secundario. No a las privatizaciones y una derogatoria de un decreto que era una especie de reforma laboral solapada. Y por último, dentro del pliego, que en este momento lo plantean públicamente los del Comité Nacional de Paro, detener erradicaciones forzadas de cultivo, de uso ilícito y sobre todo no al uso del glifosato. Estos son, digamos, los puntos que el Comité de Paro, que es sobre todo un comité sindical de trabajadores, de organizaciones sindicales y campesinas, muy formales. Pero la masa que se está protestando es una masa juvenil, estudiantil. Ellos tienen otras reivindicaciones, además de enmarcarse en estas, que tienen que ver mucho con temas de educación, con temas de reforma de la policía y abolición del cuerpo de antidisturbios, respeto a los derechos humanos, también el cumplimiento de los acuerdos de paz, etc. Muchas de las cosas que yo planteé, que venían de antes de larga duración, van incluyéndose allí. Yo creo que el diálogo que derive en negociación, mejor dicho, una negociación, hay que decirlo así. Sí, porque es que el gobierno en el 2019, por ejemplo, abrió conversaciones. Y pues eso sí, para conversatorios, pues ahí sí, como decimos los colombianos, chévere, pero pues, ¿para dónde va la cosa? Entonces, digo yo, hay que hacer un diálogo entre diferentes, no entre enemigos, mejor dicho, si se quieren antagonistas, que el gobierno, con esta cosa del terrorismo y de los vándalos y todo, entonces lo que trata es de deslegitimar la protesta y por supuesto, entonces dar una respuesta violenta al enemigo, hay que destruirlo, ¿no es cierto?
Entonces, decimos, reconozca el carácter político del movimiento, reconozca a los actores, no ha querido, ya se supone que hay una agenda, más que una agenda, unas fechas de negociación, muy lenta la cosa. Hay que decir que también los protestatarios, la gente que está en las calles, pues tampoco está dispuesta a irse de pies y manos pues al Palacio de Presidencial a negociar o a hablar de qué, ¿no sé. Entonces, se pueden negociar algunas cosas, se podría, pero el gobierno creo que le ha tocado sentarse, pero incluso no acepta hablar de negociación, todavía no acepta hablar de negociación, o sea, como que las conversaciones no van a tener consecuencias y eso, así es difícil que se desmonte. Es por la única vía, el diálogo. Creo que dos condiciones importantes es retirar a los militares, digamos, de desmilitarizar la protesta y respeto máximo a los derechos humanos. Por supuesto, tiene que haber un compromiso de parte de la gente de la protesta a que no siga habiendo este tipo de desmanes. Pero en Colombia, las lógicas del narcotráfico, las lógicas de los odios por la guerra prolongada, etcétera, han introducido una gran violencia, pero eso termina siendo un cóctel molotov. Apertura neoliberal de la más rampante y violencia que destruye organizaciones, aniquila liderazgos, acaba partidos de oposición. Entonces, pues sí estamos realmente en lo peor el peor escenario. De ahí que, digamos, toda esta olla que se ha ido poniendo a presión, pues se necesitó una reforma tributaria tan torpe como esta y también inoportuna para que saltara este estallido.